Estás sentado en un vagón de tren. Fuera de la ventana, un vacío de 1 kilómetro de caída vertical. Bajo las ruedas, raíles que tienen 100 años. El puente cruje. El tren no se detiene. Y entonces te das cuenta. No hay salida, solo avanzar. Hoy recorremos 10 ferrocarriles en los que cada viaje es una prueba de supervivencia. Algunos de ellos se han cobrado miles de vidas. Algunos siguen funcionando ahora mismo, hoy, con pasajeros a bordo. Hoy descubrirás cómo se ve un tren de ida sin vuelta. Y en el 10º puesto, empezamos no con un grito, sino con un silbido. Un silbido suave, casi de juguete, que resuena entre las plantaciones de té del norte de la India. El ferrocarril del Himalaya de Darjeeling suena encantador, parece encantador, y precisamente por eso resulta tan engañoso. El tren es diminuto, el ancho de vía es de apenas 60 centímetros, más estrecho que tus brazos extendidos. La locomotora exhala humo de carbón en el aire de la montaña, los vagones se balancean con suavidad y a tu alrededor, las laderas del Himalaya se elevan hasta perderse en las nubes. Los turistas lo fotografían. La UNESCO lo incluyó en la lista del Patrimonio Mundial. Las revistas de viajes lo llaman uno de los trayectos más hermosos del planeta. Pero esto es lo que esas revistas suelen omitir. La línea asciende hasta una altitud de más de 2000 metros. Lo hace volviendo sobre sí misma, en espirales que suben por repisas tan estrechas que, en varios tramos, el tren circula pegado a una carretera pública. No por encima, no por debajo, sino sobre ella. Los raíles están incrustados en el asfalto. Los camiones pasan a centímetros de los vagones. Las motocicletas se cuelan entre las ruedas. No hay barreras, no hay avisos. El tren simplemente aparece entre la niebla y el tráfico se dispersa. Y la niebla es la otra gran protagonista. Durante el monzón, que va de junio a septiembre, la visibilidad en los tramos altos de la línea cae casi a cero. Las montañas desaparecen. La carretera desaparece. El borde de la vía desaparece. El conductor avanza guiándose por la memoria y el instinto, porque no tiene nada más. El sistema de frenado de estos trenes se remonta a la época colonial británica. Un mecanismo mecánico de palancas y zapatas que se consideraba suficiente en el siglo XIX, remendado y mantenido desde entonces, pero nunca rediseñado de verdad. Un viajero que recorrió esta línea en los últimos años escribió después sobre la experiencia. Describió cómo iba sentado en el vagón de delante, pegado a la ventana, viendo cómo la carretera aparecía y desaparecía en la cortina gris de la lluvia. En un momento, el tren tomó una curva y se encontró con un camión directamente sobre las vías, averiado, con el motor muerto, y el conductor al lado completamente atónito. El tren se detuvo con quizá 4 metros de margen. Nadie a su alrededor dijo una palabra. Todos se quedaron allí, respirando. Luego el conductor bajó, empujaron el camión a mano y el viaje siguió como si no hubiera pasado nada. Eso es el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling. Hermoso, querido, y en cualquier momento, a 4 metros de convertirse en una historia muy distinta. Las laderas alrededor de Darjeeling son geológicamente inestables. Cada temporada de monzones, partes de la colina se desprenden y se deslizan. Algunos años eso cierra la línea durante semanas. En otros, el tren alcanza el borde de un corrimiento de tierra recién formado antes de que nadie supiera que venía. En 2010, un tramo de vía quedó sepultado bajo varios metros de barro pocas horas después de que un tren pasara por allí. El siguiente tren programado fue desviado justo a tiempo. Hay aproximadamente 80 kilómetros de vía en esta línea. Ingenieros británicos completaron el ferrocarril en 1881, utilizando un sistema de curvas y zigzags que sigue en uso hoy en día, cambiando de dirección varias veces en una sola subida, trepando en zigzag por la cara de la montaña. Es una obra de ingeniería extraordinaria que ahora tiene más de 140 años y que atraviesa un terreno que se mueve y se desliza cada año sin falta.
Entre los conductores del ferrocarril del Himalaya de Darjeeling circula un dicho local que más o menos significa: la montaña te da la mañana y te quita la tarde. La luz de la mañana se filtra suavemente entre la niebla y las hojas de té, mientras el tren asciende con una dignidad ganada a pulso. Para el mediodía, las nubes han descendido y el tren opera en condiciones que ningún sistema de control de tráfico en otra parte del mundo permitiría. Las locomotoras de vapor siguen funcionando en ciertos tramos, quemando carbón en las cajas de fuego originales, produciendo una densa columna negra que se arrastra sobre los vagones y se posa en todo: la ropa, el pelo, las páginas del libro que hayas traído. Cuando llegas a Ghum, la estación más alta, a 2.258 metros, te subes el abrigo sobre los hombros y ves cómo tu aliento se vuelve niebla en el aire frío y el olor a humo de carbón se vuelve casi reconfortante. Un recordatorio de que el motor sigue funcionando. Que siga funcionando durante el resto del trayecto, estadísticamente, probablemente está bien. Probablemente está haciendo mucho trabajo en esa frase. Llegando al número 9. Un ferrocarril que viste sus peligros con una belleza extraordinaria. El Bernina Express cruza los Alpes suizos e italianos no a través de túneles, sino por encima de ellos. Viaductos abiertos, arcos de piedra y pasos de montaña expuestos a una altitud de 2.300 metros. En verano parece una postal. En invierno es otra cosa por completo. La línea del Bernina ostenta un récord que suena impresionante hasta que piensas en lo que significa. Es el cruce ferroviario más alto de los Alpes, logrado sin un solo túnel a través de la cresta principal. Todos los demás pasos alpinos se entierran bajo tierra para sortear las partes más duras. El Bernina va por arriba, al aire libre, totalmente expuesto a todo lo que la montaña decida lanzar. Y la montaña lanza muchísimo. La pendiente en algunos tramos de esta línea alcanza los 70 por 1000, una inclinación extremada para un tren que circula sobre ruedas convencionales, sin ningún tipo de cremallera de apoyo. La física de un tren de pasajeros cargado en esa bajada, en invierno, sobre raíles que pueden llevar una película de hielo, exige un sistema de frenado probado y mantenido con una precisión extraordinaria. La línea del Bernina utiliza frenos automáticos continuos, y funcionan, hasta el día en que algo los interrumpe. En invierno, el riesgo de avalanchas en esta ruta se clasifica como severo. La línea pasa bajo varios corredores importantes de avalanchas, zonas donde la nieve se acumula en las laderas altas y de vez en cuando se desprende con suficiente fuerza como para arrasar con todo lo que encuentra a su paso. La autoridad ferroviaria mantiene sensores, estaciones de vigilancia y barreras a lo largo de los tramos más expuestos. Cuando el nivel de riesgo sube, la línea se cierra. Cuando se considera aceptable, los trenes circulan. Ese juicio lo toman seres humanos con instrumentos, experiencia y una capacidad imperfecta para predecir exactamente cuándo una ladera concreta decidirá ceder. En el invierno de 2019, un tramo de vía sobre el pueblo de Brusio fue golpeado por una avalancha, lo bastante pequeña como para no salir en las noticias internacionales, pero lo bastante grande como para cerrar la línea durante varios días y exigir trabajos de reparación importantes. No había ningún tren en ese tramo en el momento del impacto. La pregunta de qué habría pasado si el horario hubiera sido distinto no es algo sobre lo que la autoridad ferroviaria se detenga en público. Lo que hace que el Bernina Express resulte de verdad inquietante es el contraste. Subes en Chur o en St. Moritz a un vagón cálido y limpio. Sirven café. Fuera de la ventana, los Alpes se despliegan con una belleza extraordinaria. Cumbres blancas, lagos helados, bosques cargados de nieve. El viaducto de Landwasser, un arco de piedra curvo a 85 metros sobre un desfiladero fluvial, aparece al frente y ya estás buscando la cámara. En algún lugar por encima de ti, en una ladera que no puedes ver desde tu ventana, un alero de nieve compactada por el viento se está desplazando, de forma imperceptible,
bajo su propio peso. La línea mide 122 kilómetros. Funciona desde 1910. Su historial de seguridad es, en la mayoría de los parámetros, bueno. Pero bueno es un término estadístico. Significa que el número de veces que algo ha salido realmente mal es bajo en relación con el número de viajes realizados. No significa que el riesgo sea cero. Significa que el riesgo se gestiona, todos los días, por personas que hacen lo mejor que pueden frente a una cordillera que opera según su propio calendario y no le rinde cuentas a nadie. En verano, cuando la nieve desaparece y los pasos están despejados, el Bernina Express es, sin duda, uno de los viajes en tren más bellos del mundo. La luz sobre el glaciar Morteratsch, el descenso hacia las palmeras de Tirano, la sensación de cruzar algo enorme y antiguo. Todo eso es real, y todo merece la pena vivirlo. Solo quizá no en febrero, cuando sopla el viento del norte y las laderas altas llevan 3 semanas acumulando nieve sin que se produzca un desprendimiento. El octavo puesto nos lleva al fin del mundo, no en sentido metafórico, sino geográfico. El tren del fin del mundo recorre las afueras de Ushuaia, una de las ciudades más australes del planeta, atravesando un terreno que parece abandonado a medio hacer por la Tierra. Áspero, sin árboles, castigado por un clima que llegó directamente desde la Antártida y nunca se fue. No estás preparado para el viento. Nada te prepara para el viento. No llega poco a poco, no va creciendo. Un momento el aire está quieto y el paisaje parece simplemente desolado, casi en paz en su vacío. Y al siguiente, el vagón se sacude de lado, y el sonido golpea. No un aullido, sino un rugido que te atraviesa entero y entra al mismo tiempo por las paredes de metal, el suelo y el asiento bajo ti. Te agarras a lo primero que encuentras, porque tu cuerpo decide hacerlo antes de que tu mente procese lo que está pasando. Las ráfagas patagónicas alcanzan aquí los 140 km por hora, y hay registros de eventos que han superado los 180. A esas velocidades, la palabra viento se queda corta. Es una fuerza que reorganiza el paisaje. Los vagones del tren del fin del mundo son pequeños, pensados para turistas y ligeros. Son velas sobre rieles. En un mal día se mueven. No descarrilan. Se desplazan lateralmente, empujados de lado hasta que las pestañas de las ruedas encajan en la vía y los sujetan. El chirrido que produce eso es algo que los pasajeros recuerdan durante años. Mira los árboles de afuera y lo entenderás al instante. Cada árbol de este paisaje se inclina con el mismo ángulo, doblado por décadas de viento dominante, congelado para siempre a mitad de vuelo, como algo atrapado en pleno intento de huida. Llevan tratando de irse desde que echaron raíces. No lo han conseguido. El paisaje alrededor del tren del fin del mundo es una lección de lo que ocurre cuando un ser vivo no puede alejarse de aquello que lo está destruyendo. En invierno, que en el hemisferio sur va de junio a agosto, las vías desaparecen por completo bajo hielo compactado y nieve durante semanas enteras. Cuando la línea vuelve a abrir, el primer recorrido es un acto de fe. La vía se ha despejado lo mejor posible, pero los ciclos de helada desplazan el balasto bajo los rieles de formas que solo se hacen evidentes cuando una rueda encuentra un tramo que se ha movido en silencio. El hospital más cercano está en Ushuaia. El centro de traumatología más cercano con capacidad quirúrgica completa está en Buenos Aires, a 3 horas de vuelo, suponiendo que el clima permita que el aeropuerto funcione. La vía férrea se construyó originalmente como un tren de prisión para llevar a los reclusos hasta lo profundo del bosque y trabajar en aserraderos. Los presos que la construyeron y la recorrieron no tenían opción. Los turistas que viajan hoy hacen una elección distinta, aunque la mayoría no entiende del todo a qué está accediendo, hasta que el viento agarra el vagón, el rugido llena el mundo y el paisaje blanco y vacío se inclina de lado por la ventana. Hay algo en este lugar que se queda con la gente mucho después de irse. No solo el miedo, sino algo más difícil de nombrar.
El cielo aquí es inmenso, sin escala ni referencia. Los árboles se inclinan, el viento no se detiene y el pequeño tren sigue avanzando, como lo ha hecho desde 1910, llevando a quien vaya a bordo hacia un horizonte que nunca parece acercarse. El fin del mundo no es un lugar cómodo. El tren te lleva hasta allí a su manera. Número 7. Hablemos de los rayos. No de los rayos que ves desde una ventana segura, con una bebida caliente en la mano, sino de esos que caen justo sobre la cosa dentro de la que estás sentado. El Pikes Peak Cog Railway, en Colorado, asciende hasta la cima de Pikes Peak, que se alza a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud coloca la cumbre no solo por encima de las nubes, sino dentro de ellas durante una parte importante del año. Las condiciones atmosféricas alrededor de un pico de esta altura en las montañas rocosas de Colorado generan tormentas con una regularidad que los meteorólogos tratan casi como algo mecánico. Se forman por la tarde, descargan con una violencia extraordinaria y lo hacen priamo encima de ti. El tren tarda aproximadamente 3 horas en completar el viaje de ida y vuelta. El tramo de la subida, por encima de la línea de árboles, cruza varios kilómetros de terreno completamente abierto y expuesto, donde los vagones son los objetos más altos a una distancia considerable en cualquier dirección. Un tren de pasajeros lleno, sobre una cresta alpina abierta durante una tormenta de la tarde en Colorado, no es precisamente el lugar en el que quieres estar si tienes algún apego especial a seguir existiendo. La empresa ferroviaria lo sabe. Vigilan el clima de forma obsesiva. Las operaciones en la cima se suspenden cuando se detecta actividad eléctrica. Los protocolos son rigurosos y están muy ensayados. Y aún así, el tiempo a 4.300 metros se mueve más rápido de lo que cualquier sistema de vigilancia puede absorber siempre. Una tormenta puede estar a 30 kilómetros y en menos de 20 minutos tenerte justo encima. Un rayo en altura no llega con una amable advertencia previa. A 4.300 metros, el aire contiene aproximadamente un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar. Eso basta para provocar síntomas en una parte importante de los pasajeros: dolor de cabeza, náuseas, mareos y en algunos casos algo muy parecido a la confusión. Se advierte a los pasajeros mayores y a quienes tienen problemas cardiovasculares. Se advierte a los niños. La compañía vende oxígeno en botellas en la tienda de recuerdos de la cima, lo cual te dice algo muy preciso sobre la distancia entre la experiencia que se vende y la realidad fisiológica del lugar al que te están llevando. La vista desde la cima es, según todos los testimonios, trascendental. En un día despejado puedes ver Denver, a más de 100 kilómetros de distancia. La curvatura de la Tierra se hace visible. La escala de las rocosas se vuelve comprensible de una manera imposible desde cualquier punto más bajo. En un día despejado. Los días despejados son fiables por la mañana. A primera hora de la tarde, las nubes empiezan a formarse. Hacia media tarde, si te has quedado demasiado tiempo en la cafetería de la cima haciendo fotos, estás dentro de una tormenta que genera rayos con una temperatura comparable a la superficie del Sol, y lo que estás a punto de volver a pisar es un vehículo metálico sobre raíles metálicos, en el punto más alto de una cordillera, expuesto por todos lados. El tren de cremallera ha transportado a millones de pasajeros desde que abrió en 1891. El presidente Theodore Roosevelt viajó en él. Katharine Lee Bates también viajó, y eso la inspiró para escribir America the Beautiful. La montaña ha dado cabida a la mayoría de sus visitantes. A la mayoría. Pero la montaña lleva su propio horario y no lo publica con antelación. En el número 6, algunos ferrocarriles son peligrosos por el clima, otros por el terreno. El ferrocarril de la muerte, el ferrocarril de Birmania, es peligroso por lo que costó que existiera, y ese precio está escrito en cada kilómetro de vía de una forma que no se borra. La línea recorre 315 kilómetros a través de las montañas y las selvas del oeste de Tailandia y entra en Birmania, hoy Myanmar.
El ejército imperial japonés la construyó durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1943, utilizando el trabajo forzado de 60.000 prisioneros de guerra aliados y aproximadamente 250.000 trabajadores asiáticos. La construcción duró 16 meses. Se calcula que mató a unas 100.000 de las personas que la levantaron. 100.000 personas. En 16 meses. Más de 200 muertes al día, todos los días, durante toda la obra. Por enfermedades, hambre, palizas, agotamiento y la brutalidad específica de un mando militar que había fijado una fecha límite y trataba la vida humana como una variable que podía gastarse para cumplirla. La sección más famosa es el viaducto de Whampoa, una estructura de madera sobre caballetes que se eleva 30 metros sobre un desfiladero. Los prisioneros aliados lo construyeron a mano, sin maquinaria, cortando madera de la selva de alrededor en unas condiciones que los supervivientes describieron después como una pesadilla continua. Los hombres trabajaban con fiebre. Los hombres trabajaban bajo el monzón. A los que se desplomaban, a veces los golpeaban hasta ponerlos de pie. La estructura que levantaron sigue en pie. Los trenes siguen pasando por encima. Párate hoy sobre el puente del río Kwai y entiendes sobre qué estás parado. Una estructura ensamblada por las manos de hombres que estaban siendo destruidos sistemáticamente. Los pernos, los raíles, la armazón, mantenidos y reparados con los años, pero los huesos siguen siendo los originales. Los peligros físicos de viajar hoy por el ferrocarril de la muerte son reales, pero quedan en segundo plano frente a esto. Los viaductos de madera no han sido sustituidos por materiales modernos. El viaducto de Whampoa se balancea con los vientos fuertes. Las orillas del río debajo de él se erosionan un poco con cada temporada de monzones. El ancho de vía es estrecho, las curvas son cerradas y en varios tramos el tren atraviesa cortes en la roca abiertos con explosivos en las paredes del acantilado, en ángulos que los ingenieros estructurales modernos no aprobarían para una obra nueva. Pero el peso que carga este ferrocarril no se mide en acero, se mide en la gravedad específica de los lugares donde seres humanos fueron quebrados en grandes cantidades por una causa que la historia ha juzgado por completo y sin ambigüedad. La selva ha vuelto a cubrir los campamentos. Los tecas son ahora enormes. En algún lugar bajo sus raíces, los restos de los hombres que no sobrevivieron siguen en la tierra. Un prisionero superviviente que regresó a Tailandia ya anciano se puso de pie sobre el viaducto de Whampoa y dijo que todavía podía oír los sonidos. No en sentido metafórico. Dijo que los lugares guardan el sonido como la piedra guarda el frío. Mucho después de que la fuente desaparece, la temperatura permanece. El tren sigue circulando. La selva respira. El puente se mece ligeramente con el viento de la tarde. Y debajo de todo, los sonidos permanecen. El ferrocarril se completó en octubre de 1943. El ejército japonés celebró su inauguración. En menos de 2 años, los bombardeos aliados habían destruido tramos importantes y tras la derrota de Japón, las partes que entraban en Birmania fueron abandonadas. El tramo tailandés se conservó y se mantuvo, no como monumento, no como memorial, sino como un ferrocarril en funcionamiento en un país que necesitaba esa infraestructura. Puedes comprar un billete en la estación de Kanchanaburi por casi nada. El tren sale por la mañana y regresa por la tarde. Te sentarás en un vagón de madera, en asientos de madera, y mirarás el paisaje por las ventanas abiertas. El río abajo, los riscos de piedra caliza arriba, la selva apretando desde ambos lados con la indiferencia absoluta de una vegetación que lleva creciendo aquí desde mucho antes de que pasara ningún ejército. En el viaducto de Whampoa, cuando el tren se detiene un momento para que los turistas hagan fotos, mira hacia abajo al río. El agua es marrón y lenta y atrapa la luz en manchas cambiantes. Debajo de donde estás, en algún lugar del limo acumulado por 80 años de inundaciones monzónicas, están las cosas que cayeron durante la construcción. Equipos,
pertenencias personales, personas. La distancia entre donde estás tú y donde están ellos es exactamente la altura del viaducto. Lo que ninguna película ni folleto turístico te prepara del todo para entender es el sonido que hace el puente cuando el tren está encima. No el sonido sólido y calculado de la infraestructura moderna, sino un sonido complejo, en capas, de madera y metal interactuando bajo carga, con el caballete transmitiendo la vibración de una forma que sientes en el asiento antes de que tu mente le ponga nombre. El puente es viejo, te está sosteniendo, y durante el cruce sabes ambas cosas en el cuerpo de una manera que saberlo solo con la cabeza no llega a capturar del todo. Quinto lugar. Y este te obliga a olvidar todo lo que crees saber sobre cómo se supone que debe moverse un tren. La nariz del diablo, Devil's Nose en inglés, es un tramo del Ferrocarril Nacional de Ecuador en el que la vía tiene que perder aproximadamente 500 metros de desnivel en apenas unos pocos kilómetros. La pared del acantilado es demasiado empinada para cualquier trazado convencional. Así que los ingenieros que construyeron esta línea a principios del siglo XX idearon un sistema de zig-zag, una serie de vías en forma de eses talladas en la propia roca, donde el tren desciende alternando entre avance y retroceso, cruzando en diagonal la ladera del precipicio y ganando altura hacia abajo en cada pasada. En la práctica, el tren avanza hasta el final de un tramo de vía, se detiene, cambia de dirección y retrocede por el siguiente tramo diagonal. Luego vuelve a avanzar, luego vuelve a retroceder. Una y otra vez, bajando el acantilado en una serie de maniobras precisas, con la pared de roca apretando por un lado y el aire abierto cayendo al vacío por el otro. Los tramos de la nariz del diablo tienen una pendiente de alrededor del 5,5%, una cifra que suena moderada hasta que entiendes el contexto. 5,5% en la cara de un acantilado, dentro de un tren que baja marcha atrás en zig-zag, con el fondo del valle varios cientos de metros por debajo de la ventana. En ese punto, el número deja de importar. Lo que ninguna estadística puede captar es el silencio dentro del vagón cuando el tren se detiene al final de cada tramo, queda suspendido un instante al borde del vacío y luego empieza a retroceder sobre él. Hasta 2012, los pasajeros de este tramo no viajaban dentro de los vagones. Viajaban en el techo. No como una acrobacia ni como una atracción, sino como la norma. El tren iba sobrecargado, el espacio era limitado y el techo del vagón era el lugar al que ibas si querías un billete. Los pasajeros subían, se sentaban sobre la superficie metálica, se agarraban a lo que encontraban y hacían el descenso en el exterior de un tren que avanzaba y retrocedía una y otra vez por la pared de un acantilado sobre un desnivel de varios cientos de metros. Hay fotografías de esto. Filas de personas sobre el techo del vagón, con las piernas colgando, y el vacío debajo de ellas presente de forma inconfundible. No eran buscadores de emociones fuertes. Eran pasajeros corrientes que iban de un pueblo a otro, y el techo era donde se sentaban. La gente caía. No muchos, pero sí algunos, y los testimonios de las comunidades a lo largo de la línea hablan de varias muertes a lo largo de las décadas en que viajar en el techo era algo habitual, la mayoría de ellas nunca registradas oficialmente. En 2012, la Autoridad Ferroviaria de Ecuador prohibió viajar en el techo y reconvirtió la línea en una operación turística patrimonial. Ahora los vagones llevan a los pasajeros dentro, con ventanas, y el descenso de la nariz del diablo se vende como una experiencia de aventura. La pendiente es la misma, el acantilado es el mismo, el vacío junto a la vía es el mismo. Ahora los turistas pagan por el privilegio de vivir lo que aquellos viajeros del techo soportaban gratis. La diferencia es que ahora hay cristal entre tú y la caída. Si eso cambia o no la naturaleza esencial de lo que ocurre ahí fuera, un tren que baja marcha atrás por la pared de un acantilado sobre una caída de varios cientos de metros, es una pregunta que puedes responder por ti mismo cuando sientas que el vagón se inclina hacia atrás y empieza su descenso. En cuarto lugar,
Un ferrocarril que ya está muerto, y aún así peligroso. El ferrocarril trasandino fue construido para conectar Argentina y Chile a través de los Andes, un cruce que la geografía vuelve casi deliberadamente difícil. Aquí las montañas no son simplemente altas, son un muro continuo de roca y hielo que se extiende de norte a sur a lo largo de 2 continentes, con muy pocos lugares donde un cruce sea físicamente posible. Los ingenieros de principios del siglo XX encontraron uno de esos lugares y pasaron años construyendo una vía férrea a través de él. La línea alcanzó su longitud completa en 1910. En su punto más alto, cruzaba los Andes a aproximadamente 3.200 metros sobre el nivel del mar, una altura donde el aire es delgado, el clima es extremo y las fuerzas que actúan sobre la infraestructura metálica no se parecen a nada que los ingenieros estén entrenados para manejar a menor altitud. Dilatación térmica en verano, contracción por el hielo en invierno, el peso de la nieve medido en metros y no en centímetros. El ferrocarril sufrió desde el principio. Los aludes no eran un riesgo estacional, eran una realidad del calendario. En algunos años, la línea quedaba bloqueada por la nieve durante meses enteros. Los túneles se inundaban. Los puentes eran destruidos por torrentes de montaña que llegaban sin aviso con el deshielo primaveral. Los costos de mantenimiento eran extraordinarios, los ingresos nunca bastaban, y el ferrocarril vivía en un estado permanente de gestión de crisis, siempre en reparación, siempre al borde de un fallo que no podía arreglarse con rapidez. El golpe final llegó en 1984. Una combinación de daños por aludes e inundaciones destruyó varios tramos críticos al mismo tiempo. Se calculó el costo de la reparación. Se evaluaron las proyecciones de tráfico. Se tomó la decisión de cerrar la línea y no reabrirla. El ferrocarril trasandino lleva oficialmente cerrado más de 40 años. Los túneles siguen ahí. La mampostería de los puentes sigue ahí. La vía, en algunos tramos, sigue ahí. Enterrada bajo derrumbes y vegetación, retorcida por los ciclos de hielo y deshielo, volviendo al metal en bruto mientras el óxido se apodera de todo. Lo que hace aterrador a este ferrocarril no es lo que pasó mientras funcionaba, aunque el catálogo de desastres en sus 70 años de operación es largo y sombrío. Lo que lo vuelve aterrador es que la gente sigue entrando. Aficionados al ferrocarril, fotógrafos, viajeros de aventura, se adentran a pie y a veces en vehículo en los tramos abandonados. Encuentran túneles oscuros, húmedos y estructuralmente comprometidos, techos parcialmente derrumbados, secciones del suelo hundidas en aguas subterráneas. Encuentran puentes sobre gargantas donde el metal original está tan corroído que al golpearlo con la mano se deshace en escamas en lugar de sonar. Encuentran tramos de vía que se mueven bajo los pies porque las traviesas de debajo se han podrido hasta el punto de no sostener nada firme. Varias personas han resultado heridas en los tramos abandonados del trasandino a lo largo de los años. Al menos una ha muerto. Los Andes no colocan señales de advertencia. Simplemente siguen haciendo lo que siempre han hecho, expandiéndose en verano, contrayéndose en invierno, enviando agua por cada grieta que encuentran. Y el ferrocarril, sin nadie que lo mantenga, se hunde cada año un poco más en la montaña. El sueño de un cruce trasandino completo nunca ha muerto del todo. Periódicamente surgen propuestas para una nueva ruta, un túnel moderno, mejor ingeniería. Ninguna se ha construido. Las montañas esperan. El viejo ferrocarril continúa su lenta disolución. Y los túneles, en la oscuridad, gotean sin parar hacia el silencio. Sea lo que sea que haya ahí abajo, lleva esperando más de 40 años. Tiene paciencia. El tercer puesto pertenece a una montaña con un récord mundial al que jamás querrías acercarte cuando se estableció. El 12 de abril de 1934, el Observatorio Meteorológico de la cima del Monte Washington
registró una velocidad del viento de 372 km por hora. Durante 62 años, fue la mayor velocidad del viento en superficie jamás registrada en cualquier lugar de la Tierra. La montaña conservó el récord no por un fenómeno raro, sino porque así es simplemente el Monte Washington. La cima está a poco menos de 1.900 metros, una cifra modesta a escala mundial, pero se encuentra en la convergencia de 3 grandes trayectorias de tormentas, creando unas condiciones en las que el clima extremo no es algo ocasional, sino estructural. La cima está por encima de la capa de nubes durante aproximadamente el 60% del año. Se han registrado temperaturas bajo cero en todos los meses del calendario. El viento supera con regularidad la fuerza de un huracán. Hay carteles en la base de la montaña, colocados sin una pizca de ironía, que afirman que el clima aquí puede ser el peor del mundo. Y hay un tren de cremallera que sube hasta la cima. El ferrocarril de cremallera del Monte Washington funciona desde 1869. Fue el primer tren de cremallera de montaña jamás construido. Un carril dentado central, engranado por un piñón en la locomotora, inventado específicamente para esta montaña porque la pendiente es demasiado pronunciada para la tracción convencional. El tramo más empinado de la vía alcanza una inclinación del 37%. Durante aproximadamente 2/3 de su recorrido, el ferrocarril avanza sobre caballetes de madera por las laderas superiores de la montaña, completamente expuesto al viento desde todas las direcciones. No hay túneles, no hay refugio en la vía. Si llega una tormenta mientras el tren está en el tramo alto, el tren está dentro de la tormenta. El tiempo en el Monte Washington cambia más rápido de lo que los sistemas de monitoreo siempre pueden seguir. La niebla llega en minutos y reduce la visibilidad a unos pocos metros. El hielo se forma sobre el carril dentado en condiciones que apenas 30 minutos antes parecían aceptables. El viento pasa de manejable a brutal en el tiempo que se tarda en descender un solo tramo de caballete. Los trabajadores del observatorio de la cima no van y vienen cada día. Se quedan durante semanas, porque el clima puede dejar la montaña inaccesible durante días enteros. Han contado que se despiertan y encuentran el observatorio enterrado hasta las ventanas por la nieve acumulada, con un viento tan fuerte que hablar dentro obliga a gritar, y con una temperatura exterior muy por debajo de lo que cualquier ser humano debería soportar sin protección. Los turistas que suben en el tren de cremallera en una mañana despejada de verano llegan a una cima que parece casi acogedora. Visitan la tienda de recuerdos del observatorio. Se fotografían junto al cartel que dice «Hogar del peor clima del mundo». Les parece encantador. Luego llega la tarde, las nubes se levantan desde el oeste, la temperatura cae 15 grados en una hora y el viento empieza su trabajo. El cartel encantador se convierte en una afirmación literal. 150 años de rediseños y mejoras después, el tren sigue subiendo por la misma montaña, a través del mismo clima, sobre el mismo principio básico. El clima no ha sido rediseñado. Conserva su récord en reserva, esperando a esa tarde en que las condiciones se encajan como deben y los turistas en los caballetes superiores por fin entienden lo que ese cartel estaba diciendo en realidad. Segundo lugar. Sin vagones de pasajeros, sin asientos, sin un horario que dependa de ti. El tren de mineral de hierro de Mauritania mide casi 3 kilómetros de largo. Recorre el desierto del Sáhara desde las minas de hierro del interior hasta la ciudad portuaria de Nuadhibou, en la costa atlántica. El trayecto es de aproximadamente 700 kilómetros y dura entre 12 y 20 horas, según factores que no están del todo bajo control humano. No hay vagones de pasajeros. Ese es el dato esencial sobre el tren de mineral de hierro que lo separa de todo lo demás en esta lista. Los vagones son contenedores de acero abiertos por arriba, cada uno lleno de cientos de toneladas de roca triturada. La roca se carga en las minas. La roca se descarga en el puerto. Entre la carga y la descarga, el tren avanza. La gente viaja encima del mineral.
Se suben a los contenedores abiertos, buscan la superficie menos irregular que encuentran y se preparan para pasar entre 12 y 20 horas dentro de una caja metálica abierta cruzando el Sáhara. De día, en verano, la temperatura dentro de un contenedor de acero bajo el sol del desierto puede alcanzar los 55 grados Celsius. De noche, sobre todo en invierno, la temperatura cae casi hasta el punto de congelación, y el viento a la velocidad del tren, a veces 80 km por hora en los tramos rectos, genera una sensación térmica que arranca el calor del cuerpo con una crueldad eficiente. Ha habido personas que han muerto congeladas en los contenedores de mineral del tren de mineral de hierro de Mauritania. También ha habido personas que han muerto por golpe de calor, deshidratación y asfixia por el polvo de hierro que el mineral desprende mientras el tren avanza. El polvo es un horror muy concreto. El mineral de hierro moviéndose a toda velocidad en un contenedor abierto produce un polvo metálico finísimo que lo cubre todo: piel, pulmones, ojos, ropa. Los pasajeros se tapan la cara con cualquier tela que tengan. No basta. Al cabo de unas horas, la boca sabe a metal. El aire que respiras no es aire limpio. A lo largo del viaje, la dosis acumulada de partículas de hierro que llega a tus pulmones es algo que a cualquier profesional médico le parecería alarmante. ¿Por qué hace esto la gente? Porque para las comunidades del interior de Mauritania, el tren de mineral de hierro es el único vínculo con la costa. No hay carreteras asfaltadas que crucen esta parte del Sáhara. No hay autobuses. Las opciones oficiales de transporte para los civiles en esta región, en la práctica, se reducen a una: el tren. Y el tren no se detiene por ti. Reduce la velocidad en puntos designados y tú corres a su lado y te subes, o lo pierdes y esperas, a veces días, al siguiente. El tren tampoco se detiene por otras razones. Si alguien cae del contenedor de mineral mientras el tren está en marcha, y la gente cae, sobre todo de noche, cuando el agotamiento vence su agarre, el tren no se detiene. El consejo habitual para viajar en el tren de mineral de hierro es atarte algo si piensas dormir. Algunas personas no tienen con qué atarse, otras se duermen antes de tener la oportunidad. Una periodista que viajó en el tren de mineral de hierro para un reportaje escribió sobre la experiencia con una precisión que se te queda grabada. Describió cómo yacía sobre el mineral a medianoche, mirando las estrellas a través de la bruma de polvo, con el metal frío contra la espalda, el tren balanceándose sobre rieles imperfectos, y sintiendo algo que no lograba ubicar en su vocabulario. No exactamente miedo, sino la conciencia de su propia pequeñez en un paisaje completamente indiferente a si llegaba o no. El tren de mineral de hierro recorre esta ruta desde 1963. Y seguirá haciéndolo. El mineral sigue bajo tierra. El puerto sigue en la costa. La gente del interior sigue necesitando moverse. Y las estrellas sobre el Sáhara siguen siendo lo más extraordinario que verás jamás desde dentro de una caja de acero, si consigues mantener los ojos abiertos lo suficiente para verlas. La locomotora del tren, a veces 2, a veces 3 motores acoplados, genera un sonido que la gente describe menos como maquinaria y más como clima. Un rugido bajo y continuo que se siente antes de oírse, transmitido por el suelo del desierto, llegando al cuerpo como vibración antes de que los oídos lo registren como sonido. En las comunidades a lo largo de la ruta, la gente puede saber por la calidad de esa vibración si el tren va ligero o cargado, si va a horario, si el cruce nocturno llegará antes del amanecer o después. El Sáhara aquí no es el desierto suave y cubierto de dunas de la imaginación popular. Es una llanura pétrea, una jammada, el desierto de piedra donde la roca queda al descubierto y el viento ha arrancado todo lo demás. Los colores cambian a medida que el tren avanza. Rojo óxido cerca de las minas, donde el mineral de hierro tiñe el suelo. Luego beige, luego gris. Luego el amarillo apagado de la piedra antigua, mientras la ruta desciende hacia la costa.
De noche, ninguno de esos colores es visible. El desierto es negro. Las estrellas están tan densamente agrupadas que el cielo parece casi sólido, y el tren atraviesa todo eso como un río mecánico, pesado, imparable, completamente indiferente a sus pasajeros. Varios viajeros que han escrito sobre la experiencia describen un momento, normalmente alrededor de la 10ª o 11ª hora, en el que algo cambia por dentro. La incomodidad retrocede, o dejas de luchar contra ella, y lo que queda es una especie de presencia radical. Estás aquí, en esta caja de metal, en este desierto, con estas estrellas, y nada en tu vida anterior te preparó para esta combinación exacta de factores. O te duermes agarrado a una barandilla de metal y despiertas cuando el tren reduce la velocidad para CHOM, con polvo de hierro entre los dientes y sin recordar las estrellas en absoluto. El tren de mineral de hierro no es selectivo con la experiencia que ofrece. Simplemente avanza y tú vas dentro, y cuando se detiene, te bajas. Y en el número 1, el desastre ferroviario más mortífero de la historia humana registrada. No en tiempos de guerra, no en una línea de montaña peligrosa, en una playa preciosa, en vacaciones. El 26 de diciembre de 2004, un tren de pasajeros llamado La Reina del Mar viajaba por la costa sur de Sri Lanka. Era el día después de Navidad. El tren iba abarrotado. Las estimaciones del número de pasajeros van desde 1.000 hasta casi 2.000 personas, porque muchos viajaban sin billete, sentados en los pasillos, de pie entre los vagones, ocupando cada hueco disponible, como suele pasar en los trenes festivos de esta línea. El tren circulaba a quizá 1 metro del borde del Océano Índico. Aquella mañana se produjo un terremoto submarino de magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra, uno de los mayores terremotos jamás registrados. El desplazamiento del fondo marino que provocó lanzó una ola a través del Océano Índico a la velocidad de un avión comercial. El conductor de la Reina del Mar vio cómo el agua se retiraba de la playa junto a la vía. Es un fenómeno muy bien documentado por los supervivientes de tsunamis. El mar se recoge antes de llegar, absorbiendo el agua de la orilla de una forma que parece casi sobrenatural para quienes no han aprendido qué significa. Algunos pasajeros bajaron del tren al ver que el agua se retiraba. Corrieron tierra adentro. Algunos de ellos sobrevivieron. La ola llegó con una altura de entre 7 y 9 metros. Golpeó el tren de lado. Los vagones no estaban construidos para resistir una fuerza lateral de esa magnitud. Nada que vaya sobre raíles lo está. Fueron levantados, arrancados de la vía y arrastrados tierra adentro. Algunos quedaron depositados a cientos de metros de donde habían estado. La ola retrocedió, y entonces llegó la segunda, más grande que la primera. Murieron aproximadamente 1.700 personas en la Reina del Mar y en los andenes y carreteras cercanos. Es el desastre ferroviario más mortífero de la historia humana registrada. En una sola mañana, en un tramo de vía que discurre junto a una playa preciosa y en pleno día festivo, más de 1.700 vidas se apagaron en cuestión de minutos. La vía fue reparada. Los trenes siguen circulando por ella. Este es el hecho que se sitúa en el centro de esta historia y se niega a moverse. El ferrocarril costero de Sri Lanka sigue recorriendo una ruta que coloca los vagones de pasajeros a 1 metro del Océano Índico, en una costa golpeada por un tsunami catastrófico dentro de la memoria viva, en un planeta donde las fuerzas tectónicas que generaron aquel tsunami no han cambiado y volverán a generar otros. El sistema de alerta de tsunamis del Océano Índico ha mejorado mucho desde 2004. Los protocolos de evacuación son mejores. Las comunidades costeras están más concienciadas. Ninguna de esas mejoras aleja las vías del agua. Un empleado ferroviario de Sri Lanka, llamado Soma Edirisinghe, estaba en la estación de Peralilla cuando la Reina del Mar fue alcanzada. Sobrevivió subiéndose a un árbol.
En los años posteriores, trabajó para levantar un memorial en el lugar. El cuerpo oxidado de uno de los vagones, conservado donde quedó detenido como señal. Ha dicho en entrevistas que no entiende por qué no se movieron las vías después de 2004. No lo dice con rabia. Lo dice con ese cansancio particular de quien ha hecho la misma pregunta muchas veces y ha recibido muchas respuestas que no respondían nada. El vagón conmemorativo se oxida lentamente bajo el aire de Sri Lanka. Los trenes pasan a su lado todos los días. Los pasajeros miran por las ventanas el océano, que es precioso, y la playa, que está muy cerca, y la mayoría no piensa en lo que ocurrió aquí. Están de vacaciones. La luz sobre el agua es extraordinaria. El tren se balancea suavemente sobre la vía, a 1 metro del borde del Océano Índico. Cada vez que miras por esa ventana y ves venir la ola, no lo sabrás hasta que lo sepas. Y para entonces ya estarás en el agua. Ese es el precio del viaje en tren más hermoso del mundo.